Eugenia Enkin menciona que a las ONG no hay que analizar primero las herramientas de comunicación, sino hay que analizar las prácticas sociales que realiza. Esto quiere decir que primeramente se tienen, antes de ver las herramientas que pueden ser blogs, buzones o demás, que es la manera en la que se presenta la información, hay que ver, tiene que tener un contenido guiado y nos muestra 10 tipos de acciones de comunicación. Bueno, y va mencionando, el primero es la comunicación con la prensa, después tenemos las comunicaciones internas, tenemos la comunicación con los voluntarios, también el fundraising, tenemos los reportes financieros, la comunicación con las empresas, la comunicación con los gobiernos, también tenemos las campañas de bien público, la comunicación online y también tenemos lo que es la comunicación en caso de crisis. Bueno, en nuestra fundación la comunicación con la prensa es muy poca porque según el concepto no está incluida en su totalidad, porque según el concepto de Eugenia Etkin, para que sea una buena comunicación con la prensa, que es un déficit que se ve en casi todas las ONG, es que se toman muy pocas ONG como fuente de información. En nuestro caso, en la fundación presentada, solamente tenemos 2 reportajes con diarios locales y con una radio. Es decir que en este caso dice que suele haber déficit, el concepto dice que suele haber déficit porque no hay personal capacitado para poder comunicarse con la prensa. Esto sucede también porque las personas por ahí entrevistadas no eran periodistas o gente capacitada para brindar información específica sobre la fundación, sino que por ahí eran voluntarios o en todo caso eran personas un poco líderes religiosos. Después, cuando vamos a lo que es la comunicación interna, sí vemos que hay una comunicación interna fuerte porque se cumplen por ahí los conceptos que menciona, que suele ser contención a lo que son los voluntarios. También hay capacitaciones constantes. También la comunicación es directa con los voluntarios. El déficit por ahí que encontramos en nuestra fundación es que solamente está el altar, que es 24/7, donde los voluntarios se pueden comunicar, pero por ahí lo que es para captar voluntarios no es tan eficiente porque no hay un lugar donde vos puedas informarte para poder participar o ser voluntario, y es uno de los déficits que ellos mencionan en uno de sus videos. Después tenemos lo que es la comunicación, tenemos lo que son los reportes financieros. En los reportes financieros vemos que hay una nulidad porque no se encuentran reportes financieros o qué se hacen con las donaciones de ciertos voluntarios o de donadores. Esto también es importante porque según el concepto esto da transparencia a la fundación y también incentiva a que haya más donaciones. Después, pasando a lo que es el fundraising, tampoco notamos que esté tan consolidado porque solamente ellos mencionan cuáles son las cosas que se pueden donar, pero en el concepto explica que también hay que dar como un mensaje también aparte que sea emotivo, qué se va a hacer con eso, por qué es lo que se necesita y por qué, que vemos que no está tan integrado en lo que es nuestra fundación. Después tenemos lo que es la comunicación con el gobierno, que ahí vimos un poco que está empezando a incursionar nuestra fundación, ya que la
la comunicación con los gobiernos no siempre suele ser para donaciones, sino también para que haya por ahí una comunicación. Vemos que se evidencia que hay cierta comunicación porque ya donde se trabaja suelen ser hospitales públicos y también suele ser en el puente, que es un lugar público. Es decir, que necesitarían un permiso para poder actuar ahí. Solamente se ve en lo que es la comunicación con el gobierno. Hace poco subieron un video mostrando que se habían reunido con la vicegobernadora de Chaco. Pero no brindan información sobre qué temas se fueron hablando. Luego, pasando a lo que es la comunicación con las empresas, vemos también que por lo menos no hay una comunicación directa de eso, ya que según el concepto, estas empresas por ahí suelen ser llamadas por la responsabilidad social empresaria. Es decir, que por ahí se acceden a esa excepción de impuestos y demás, y eso no vemos ni que haya comunicación. La forma de llegar a esas empresas es ver las empresas en qué pueden invertir o en qué pueden actuar. Y no vimos eso, no vimos acciones direccionadas a empresas que en este caso sí podrían acompañar y no logramos ver en nuestra fundación. Después, lo que es campañas de bien público, muy pocas, solamente por redes sociales, lo que es concientización y demás. También que eso ayuda, según el concepto, ayuda a llamar a voluntarios. No pudimos notar una inserción en esa área. Después tenemos lo que son la comunicación en caso de crisis, que es un tema muy importante. El concepto dice que suele pasar no solamente por ahí en los actores o referentes que se puedan ver involucrados en un periodo, sino que también se tiene en cuenta lo que es la emocionalidad o comportamientos por ahí ilógicos de las personas, y eso notamos mucho en nuestra fundación que tiene un déficit grande ahí, porque hay veces que suelen ocurrir accidentes o suicidios en el puente y la mayoría de los comentarios la gente diciendo dónde están los ángeles del puente o dónde está la fundación o qué hace la fundación. Y no vemos que haya gente capacitada en esos casos para alargar un comunicado. En el concepto, una de las cosas claves que se mande un comunicado y que sea con rapidez. No encontramos en nuestra fundación esos casos y vemos que es un déficit que tiene porque hay mucha información por ahí falsa o especulación de las personas al suceder estos casos. Y lo que es comunicación online, vemos que en parte la cumple en sus Instagram o en WhatsApp. Vemos que tienen un altar 24/7 donde se pueden hacer por ahí llamadas telefónicas, pero en lo que faltaría son páginas web, información. En una página web se podrían incluir lo que es el voluntariado, qué se hace con los recursos. Eso no vemos, solo vemos que está enfocada en su página de Instagram, que forma parte de lo que es la comunicación online, pero no termina de ser una comunicación online completa para que pueda haber mejor información. Muchas gracias.